Curso Política Económica, Fundamentos Iniciales de la Política Económica. Durante este video vamos a tratar la unidad 1, Metodología y Teoría Básica de la Política Económica. En esta unidad se estudian fundamentos metodológicos y teóricos de la política económica, como ciencia social orientada a la praxis, el contexto de la economía positiva y normativa, la descripción de los fallos del mercado y la concepción de la economía de bienestar dentro de la política económica. Como objetivo de aprendizaje, tenemos el conocer y entender los preceptos metodológicos y orientaciones teórico-doctrinales básicos referentes a la actividad de la política económica del Estado, integrando para su análisis una postura crítica entre la economía positiva y normativa, dentro de un contexto de fallas del mercado y economía del bienestar. Política económica orientada a la praxis. La política económica se entiende como el conjunto de acciones y decisiones correspondientes al ámbito económico que deben ser tomadas por las autoridades públicas para su intervención en la economía, con fines de proporcionar estabilidad y crecimiento económico durante un periodo establecido. Así entonces, orientada a la praxis, cada país establece determinadas políticas para lograr sus metas, sus objetivos y sus planes estratégicos. Para ello requiere de un plan económico para posicionarse en el mercado internacional. El encargado de implementar estas medidas es el Poder Ejecutivo, mediante los órganos fiscales y administrativos, los cuales establecen las líneas que deben seguirse. El objetivo primario de la política económica es el control de la economía. El manejo de la política económica se encarga a grosso modo de el empleo y la generación de nuevas empresas en la economía, entendiendo que los ciudadanos requieren contar con la mayor cantidad de oportunidades y el Estado, desde un punto de vista idealista, debe proveer de esas posibilidades. El tema del empleo se relaciona directamente con el salario, es decir, existe una relación directamente proporcional entre la cantidad de empleos generados y el nivel de remuneración. El problema del empleo es un tema crucial para cualquier gobierno. Todos los gobiernos, no importa su espectro ideológico, si son de izquierda o derecha o de centro, enfrentan el mismo problema, es decir, el empleo como una situación que requiere atención inmediata. El manejo de los recursos públicos. Esto es crucial para el gobierno y su aspiración de brindar una administración eficaz. Respecto a este punto, existen dos enfoques básicos de la política económica: el que busca un mayor gasto del gobierno y el otro que intenta reducir al mínimo la responsabilidad del Estado ante los programas sociales. Se puede decir que la forma de medir la política económica de cualquier sistema político es el nivel de crecimiento de la economía, lo cual radica en tener un buen desempeño en su nivel de crecimiento, la balanza comercial, el Producto Interno Bruto, la productividad interna, la generación de empleo, los salarios, la estabilidad financiera, los niveles de inflación y que garanticen una economía que se base en un nivel de expansión de su mercado interno y en la competitividad en el ámbito externo. El control de precios. Esta herramienta permite una estabilidad en el costo de los productos, para lo cual el gobierno interviene en el manejo de la economía. Pero esto no es un control total, más bien solo en algunos productos básicos, mientras en otros existe plena libertad para ofrecer los bienes y servicios que el Estado no puede controlar. Instrumentos de política económica. El gobierno, a través de la política económica, se fundamenta en dos grandes cuerpos principalmente. El primero de ellos, referido a la política fiscal con discrecionalidad en los entes administrativos territoriales, y el segundo, desde la política monetaria con discrecionalidad y autonomía en el Banco de la República. La política económica como una disciplina se puede ver desde una perspectiva de aplicación. La política económica, como rama del conocimiento, ofrece herramientas sistemáticas para mantener control y orden de las acciones de gobierno en materia económica. La política económica, como disciplina, utiliza varias herramientas metodológicas, entre ellas los análisis retrospectivos.
¿Por qué son importantes estos estudios? Porque mediante el estudio de las evidencias, los funcionarios públicos evalúan cuáles decisiones son pertinentes y cuáles no. Un ejemplo de ello es si el gobierno pretendiera reducir la inversión en educación, estudiaría las reacciones de la sociedad en años anteriores, analizaría cuáles fueron los aciertos y las fallas al presentar esta propuesta. La política económica conlleva dos interpretaciones básicas, como en cualquier otra ciencia: la parte teórica y la parte práctica. En la primera entran todos los estudios que explican de manera ideal cómo debería funcionar un gobierno, cómo lograr la estabilidad y cómo alcanzar el equilibrio. Por otra parte, el aspecto práctico de la política económica significa que el gobierno enfrenta dilemas que pueden salir de las posibilidades ideales, es decir, zonas de incertidumbre que solo pueden ser resueltas por la experiencia política de los funcionarios. Se relaciona con otras disciplinas estrechamente con la economía, la administración pública y la ciencia política, ya que todas las anteriores interactúan desde su utilidad para generar políticas públicas. Específicamente se relaciona con la ciencia política en el manejo del poder desde la política pública, lo cual es crucial para elaborar escenarios políticos de la aceptación de los instrumentos y políticas que el gobierno implementa. Las políticas públicas también definen el proceso de formulación, implementación, ejecución y evaluación de los programas de gobierno. Desde un aspecto de economía positiva y economía normativa, la política se puede ver desde la visión que tiene de la economía. Por un lado tenemos la economía positiva, que se constituye de economía descriptiva y teoría económica. En la primera, describe la acción económica y observa sistemáticamente el comportamiento de los agentes del mercado. En la teoría económica, formula principios, teorías, leyes o modelos con base en las descripciones y observaciones de la economía descriptiva. Desde la economía normativa, la política económica aplica los desarrollos hechos por teoría económica para la mejor conducción de la acción económica. Las fallas del mercado. Las fallas del mercado son situaciones caracterizadas porque los mercados por sí solos no logran generar su propia validez. En sentido estrictamente económico, significa que el mercado no asigna por sí solo los recursos de manera eficiente. El Estado puede contribuir a resolver estas fallas de mercado regulando aquellas actividades económicas que presentan ineficiencia. Las principales son las siguientes. La falla relacionada con la competencia. En un mercado, la competencia genera mediante la interacción de la oferta y demanda sobre la cantidad de un determinado producto, bien o servicio. Las fallas de mercado relacionadas con la competencia se asocian con los mercados de competencia imperfecta, como son el monopolio, el oligopolio, la competencia monopolística y el monopolio natural. Externalidades. Las externalidades son actividades que afectan a terceros positiva o negativamente sin que estos mismos, ya sean beneficiados o afectos, paguen o sean pagados por dichas actividades respectivamente. Un ejemplo de externalidades se puede dar en un campo de hortalizas, situado aguas abajo de una fábrica de papel, que vierte residuos contaminantes a la corriente. El agricultor se encontrará con que el coste de producir hortalizas depende de la elección que hagan los responsables de la papelera sobre el nivel de producción, la combinación de los factores y de la cantidad de residuos vertidos al río que han de eliminarse. En este caso, estamos ante una externalidad perjudicial, pues la calidad y el coste de producción de hortalizas se ve afectado negativamente por la fábrica de papel. Problemas de información. En los mercados del mundo real existen problemas de información. En efecto, la información es incompleta y asimétrica. Cuando la información sobre la calidad y características de los bienes y servicios intercambiados no está distribuida de forma simétrica o igual entre los consumidores y los productores, entonces una de las partes de la relación económica, sea comprador o vendedor, tiene mejor o mayor información que la otra parte sobre su transacción. Bienes públicos. Un bien público es aquel cuyo consumo por parte de un individuo no reduce
ni real ni potencialmente la cantidad disponible para otro individuo. Los bienes públicos puros en este tipo de bienes se pueden caracterizar porque no existe rivalidad en el consumo y el hecho de que todos los individuos consuman la misma cantidad. Un ejemplo puede ser un faro de mar o la defensa nacional. Mercados incompletos. Los bienes y servicios públicos puros no son los únicos que los mercados suministran inadecuadamente. También existen mercados incompletos cuando el sector privado no suministra un bien o un servicio a la ciudadanía. Así que este bien o servicio se oferta resulta de la menor costo al que el demandante de este bien o servicio está dispuesto a pagar. Paro, inflación y desequilibrio, déficit público. Si los mercados no son capaces de generar pleno empleo, no significa necesariamente que deba intervenir el Estado, ya que esto es una dinámica del mercado de trabajo, el cual presenta fallas tanto en demanda como en oferta. Por ejemplo, cuando en una economía existen demandas de varias vacantes laborales, pero los que aspiran a estos puestos a través de su oferta de trabajo no cumplen con la formación técnica y profesional que requiere los que demandan dichas necesidades de mano de obra. Cuando el gasto público excede los ingresos fiscales, se genera un déficit fiscal, es decir, los ingresos que la nación capta no cubren los gastos en que incurre el Estado para su funcionamiento. Esto conlleva a generar planteamientos de captación de ingresos desde lo tributario. Por ejemplo, si a un productor el Estado le cobra más impuestos por su actividad, éste traslada estos incrementos al precio de los bienes o servicios que oferta, lo cual hace que tales bienes y servicios en el mercado sean más costosos para los compradores, es decir, su precio de mercado se eleva y esto resulta ser un fenómeno inflacionario en la economía. La intervención del Estado en la economía puede convertirse en un incentivo para la intervención estatal de las naciones. Entre las principales formas de intervención, el Estado tiene lo siguiente, y esto se considera un determinante de una falla del mercado, ya que esto incentiva que el intervencionismo por parte del Estado se dinamice. Las formas de intervención del Estado las puede realizar a través de la producción pública, aquella referida a las inversiones que hace para la producción de bienes y servicios en beneficio del sector social. Desde la producción privada lo puede hacer a través de los impuestos y las subvenciones, destinadas a fomentar o desalentar ciertas actividades en el mercado. Aparte de eso, desde la producción privada lo puede también hacer con una regulación estatal, lo que garantiza que las empresas actúen de la forma que se desea. En el contexto actual en el que vivimos, existe una pugna ideológica entre quienes sostienen que se debe reducir al mínimo la intervención del Estado en la economía, lo cual aduce a una posición netamente liberal. Y también existen aquellos como quienes argumentan que el gobierno debe asumir un rol importante, si bien limitado, no solo para corregir las fallas del mercado, también lo debe hacer para atender un alto grado de justicia social. Actualmente el reto consiste en lograr un equilibrio correcto entre Estado y mercado. El Estado cumple roles fundamentales. Actualmente se debe propender a estructurar una sociedad donde el Estado y el mercado se encuentren más equilibrados, ya que un mayor equilibrio entre estas dos concepciones puede llevar a que la economía sea más eficiente y sobre todo económicamente estable. Sin embargo, existe una generalidad respecto a que el Estado, en su rol fundamental, debe ceñirse estrictamente al fortalecimiento específicamente del empleo y la generación de una economía estable, de una existencia de promoción de la innovación, de un cubrimiento general de protección social y seguridad, y finalmente a los procesos de investigación y sus resultados en beneficio económico, ambiental y social. La economía del bienestar hace referencia a la economía normativa, en el sentido de que se preocupa del grado en que los programas públicos sirven para cumplir los objetivos deseados, así como de la forma en que pueden lograrse los mejores resultados. La evaluación que se haga debe contemplar los efectos de los programas públicos sobre la eficiencia económica y sobre la distribución del ingreso.
La economía del bienestar se puede comprender desde la asignación de recursos, las fallas de mercado, como los bienes públicos y las externalidades. Esto determina que los equilibrios privados no corresponden a asignaciones óptimas desde el punto de vista social. Por ello se requiere un gobierno que facilite la adecuada provisión de bienes y servicios necesarios que cumpla con los requerimientos de los ciudadanos en referencia a su bienestar social. La distribución del ingreso en búsqueda de aliviar las condiciones de pobreza de la sociedad y la estabilización de la economía, implementación de políticas macroeconómicas que impacten en el mejoramiento de las condiciones de mercado en búsqueda de un equilibrio económico. Conclusiones. La política económica, desde su praxis, relaciona sus determinantes en consideración a metas, objetivos y planes estratégicos con la actividad propia de la administración, del Poder Ejecutivo, a través de los órganos fiscales y administrativos del Estado. Los grandes cuerpos de estudio y práctica de la política económica son la política fiscal y la política monetaria. La política económica, desde su vista disciplinar, ofrece herramientas metodológicas para el mantenimiento del control y orden de las acciones de gobierno en el ámbito económico. Las fallas del mercado son situaciones que se dan en la economía referentes a la incapacidad de asignar los recursos de manera eficiente, para lo cual el Estado debe contribuir a subsanar esas asignaciones y propender por corregir las fallas del mercado a través de la oferta de bienes y servicios de uso público. La intervención del Estado en la economía se refiere principalmente a la producción pública, producción privada, a través de impuestos y subvenciones con regulación estatal. El rol fundamental del Estado se enmarca desde la concepción de estructurar una sociedad donde el Estado y el mercado se encuentren en equilibrio, además de ofrecer a la población una economía de bienestar que radica en ejecutar programas públicos que sirvan para cumplir los objetivos de impacto social.